Bueno, pues muy buenas tardes. Le saludo con muchísimo gusto a mis queridos amigos presentes en este webinar coorganizado con el Instituto Scadia y con nuestros amigos Marvin Gómez y Roberto Rubalcaba, quienes saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Marvin? Hola, ¿cómo están, Richard? ¿Cómo están a todos los amigos que se conectan el día de hoy? Pues muy bien, muy contentos de poder platicar un ratito temas que sin lugar a dudas van a ser muy interesantes para los que nos escuchan, con propósito precisamente de presentarles a todos un libro que recién acabamos de publicar y acaba de salir a la venta, sobre pues temas que los empresarios pasan por alto y que nosotros hemos detectado en la defensa, que pues son básicamente el 80% de las cosas que luego escalan al tema de que la autoridad pretende cobrar créditos fiscales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos pareció muy interesante el que, a pesar de que nosotros en el medio fiscal lo vemos como algo prácticamente del ABC, pues no, creo que no todos lo tienen muy al tanto y creo que esta información es relevante tanto para aquellos que tienen un negocio y que están dando de alta ante el RFC, como para nuestros amigos contadores, que son varios quizá los que están conectados por parte de la invitación que hizo el Instituto Scadia, y que resulta también trascendente que puedan poner a disposición de sus clientes precisamente esta información. ¿No, Roberto? Que pues ese fue principalmente el ánimo que nos impulsó a tanto hacer este libro como un poquito el webinar. Roberto, pues bienvenido también, te paso el micrófono. A ver, antes de entrar en materia, pues darles el antecedente. Todos conocemos desde luego a los autores del libro y expositores de nuestro instituto y grandes fiscalistas. Doctor Marvin Gómez, tengo el honor de compartir con él el aula y la amistad desde hace muchos años, muchos años, desde que estaba como unos 20 kilos más que ahora y 20 años más que ahora, ¿verdad, mi querido Marvin? Te respeto mucho y me da mucho gusto que estemos en esta ocasión presentando otra obra en materia fiscal que has tenido a bien, en esta ocasión en coautoría con Roberto Rubalcaba, a quien también le saludo de nuevo y le extiendo mi cariño y mis respetos, Roberto, por tu trayectoria, ambos extraordinarios fiscalistas, muy jóvenes. Una obra que desde luego recomiendo amplísimamente, Guía Fiscal para Empresarios, así se llama, consejos consejos y prevenciones. Desde luego, parece tema indispensable, dándote un poquito de eco, Marvin, y dándote pista, Roberto, pues el empresario, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Es muy típico escuchar a voz del empresariado, chico, mediano, grande, decir, no, estas cosas yo no las veo, las ve mi contador. Y como confiado en esta delegación, sin tener una dimensión de la trascendencia que tiene para él, para su patrimonio, para la empresa, para su propia seguridad, pues se desentiende de sus, digamos, debo decir, sus obligaciones y se entiende de aspectos básicos que tiene que él dimensionar en el fenómeno de la relación fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esto, Roberto? A ver, platícanos un poquito del antecedente del libro y entonces lo empezaremos a desmenuzar. Y desde luego pongo a consideración del auditorio, tanto en Facebook Live como aquí en la sala Zoom, abierto el micrófono para que a viva voz podamos hacer comentarios y preguntas. Adelante, Roberto.
Claro. Muchísimas gracias por la introducción, maestro. Pues cuando nos sorprendió a todos el tema de la pandemia y se suspendieron las labores de los tribunales, a nosotros siempre nos ha dado por ponernos a hacer lo propio que de nuestra labor en los tiempos, y resulta que empezamos a analizar y a platicar un poquito qué era lo que veíamos como situación recurrente que estaba acaeciendo con algunos contribuyentes con los que nos habíamos estado reuniendo por algunas cuestiones. Y nos llamaba mucho la atención algunos empresarios, de hecho varios, sino que entendían la situación en la que se estaban introduciendo una vez que llegaba el golpe, una vez que llegaba una cuantificación económica más específica. Entonces, comenzamos a decir si valía la pena introducir ya algunos elementos desde un lenguaje que existían antes de 2018, antes de 2014, si era necesario crear una conciencia más generalizada de los problemas adicionales en los que uno se mete, no solo el tema de los adeudos fiscales por sí mismos, sino el hecho de cuando estoy en una auditoría, cuando estoy en una vigilancia profunda, sigue valiendo la pena atenderlas o no acción de sellos digitales, las devoluciones, los capitales constitutivos cuando un trabajador está inscrito en el IMSS. Fueron votando varios temas, fueron saliendo algunas cuestiones que como parte de la práctica en muchos escenarios ya los teníamos analizados y en otros hubo que hacer un estudio un poquito más a profundidad para manejarlo porque apenas estaban comenzando a surgir en aquel entonces. Y utilizamos ese tiempo pandémico para comenzar la obra y pues básicamente para lo que nos faltó nada más fue la edición y concluirla, que fue algo que hicimos ya durante este año. Pero esencialmente el objetivo es tratar de comunicar en un lenguaje que no tiene nada de técnico, tiene muy poco de técnico, un empresario, tratar de crearle la conciencia, dejarlos que estén ahí dormidos, sino todo lo contrario, hay que buscar cómo solucionarlos, hay que buscar cómo abordarlos, y tener muy claros cuáles son los escenarios que pueden llegar a acontecer en caso de que los atendamos o de que no los atendamos. ¿Cuál es el riesgo real en el que me estoy metiendo? Lo que me puede partir de la acción de fiscales. No sé si soy yo o ustedes. Escucho muy cortado tu audio. Ok, déjame ver a ver si va a hacer algo al respecto. ¿Sabes qué, Roberto? También a mí me pasó lo mismo y este es el Wi-Fi aquí de la oficina. Si quieres usar más bien tus datos y con eso se quita lo cortado. Justo. Se soluciona. Va, déjame intentarlo. Master, ¿me escuchas Sí, ya un poco mejor? Escucho muy bien a Marvin y adelante. Entonces, Okay. estamos con el tema del lenguaje, ¿no? De que es el lenguaje accesible para el empresario. Y parece difícil, ¿no? ¿Cómo es eso de que puedes convertir toda esta terminología y explicaciones en algo que realmente no asuste solamente, ¿no? Sino que verdaderamente informe. Antes de que empezáramos, antes de que levantáramos el telón, platicábamos de eso, ¿no? De algo decías de Hacienda con respeto, pero algo así, ¿no? ¿Nos quieres saber, Robert, ahondar un poco? Por supuesto. Sí, claro, con mucho gusto. Empezamos, si quieres, primero con la parte del lenguaje. Todos en una especialidad, en una rama, sea
un lenguaje técnico que es propio del experto, sea que sea lo que te diga. Parte de lo que hacemos nosotros y de las cuestiones fiscales es que el grueso de la gente los considera temas que son de difícil comprensión. En realidad no lo es tanto. No solo en México, en el mundo. Está escrita de tal manera, está redactada de manera tan fácil de entender, porque bueno, lo que tiene un poco de terrorismo encima, si o que no metas problemas. Y la simpatía. Hola, si quieres yo continúo, mi estimado, como que está teniendo problemas Roberto. Correcto, adelante, me parece muy Sí, bien. mira, Vamos a gracias. hacer Mira, una en pausa. esencia, la verdad es que, como bien lo estaba diciendo Roberto, tratamos a través de este libro de no dirigirnos a abogados, porque creo que es el problema luego con los libros en materia fiscal, que se redactan en un lenguaje técnico, en un lenguaje muy jurídico, y esto a la postre pues genera que no se cumplan sus finalidades objetivos, ¿no? El objetivo aquí claramente es tratar de llegar con una explicación muy sencilla y dictada a través de consejos y de prevenciones, precisamente así se llama el libro, sobre precisamente estos temas que generan conflicto. Tú lo decías hace ratito, bien, Ricardo, es que se confía todo esto en el contador y yo creo que ni siquiera ese es el problema. El problema es que al contador ni siquiera se le da la información de las operaciones que están haciendo día a día los empresarios. Y entonces esto sí es un problema. En la mañana estábamos viendo un cliente a través de un contador que el contador me decía, es que yo estaba integrando la contabilidad precisamente sin que el contribuyente, por ejemplo, me dijera que tenía estas otras cuentas bancarias donde traía toda esta serie de depósitos y entonces, pues a la mera hora detecta una discrepancia el SAT porque están habiendo más gastos de lo que se está declarando y pues todo esto tiene una situación en donde el empresario no tiene el conocimiento de estos temas que para nosotros puedan parecer básicos, pero que si lo tuviera, seguramente se ahorraría el 70-80% de los conflictos que hay hoy en día en el fiscal. ¿Sí me explico? Entonces, precisamente el webinar se dirige a dar una probadita del contenido de este libro con 2 o 3 cosas que, por ejemplo, nosotros vemos muy relevantes, que los empresarios que nos escuchan lo tomen en cuenta y que los contadores que nos escuchan también puedan facilitar su vida al trasladarle a los empresarios esta información, bien sea que ellos puedan adquirir el libro y le den digerida la información al empresario o que bien, en lugar de triangular, pues simplemente le puedan recomendar el libro para que él se empape precisamente de estos datos, por ejemplo, lo vinculado con el tema de la discrepancia que platicaba hace ratito, ¿no? Hoy en día el ánimo recaudatorio por parte del SAT es importantísimo, ya esta tendencia que tiene a recaudar y a hacerse de ingresos precisamente a los contribuyentes que que están reportando, no están reportando, pues precisamente tocarles la puerta. Y a pesar de que en teoría se supone que todos deberíamos de saber de que no debemos de estar haciendo más gastos de lo que estamos declarando, pues no tenemos, por ejemplo, la información de que cualquier pago que se haga con CFDI o que genere un CFDI ya está dando un reporte directo al SAT. ¿Qué es lo que decían tradicionalmente los contadores? Pues usted págueme todo, usted de todo pídame factura, ¿verdad? Y ya luego vemos qué metemos y qué no metemos. Esa era una situación que todavía los empresarios lo siguen aplicando. Y nosotros vemos aquí casos en donde estos empresarios están pagando en efectivo compras, están recabando CFDIs
Y obviamente no lo meten en la declaración, pero el SAT claramente ya tiene esa información en donde le está generando una discrepancia porque dice, oye, ¿con qué estás gastando la adquisición de sus FDIs cuando por otra parte, pues eso yo no lo había incluido en tu declaración anual, ¿verdad? Claro. Sí, pues a mí me parece que ese es el punto, ¿no? La generación de la conciencia fiscal del empresario a partir de una visión preventiva y no de una correctiva, porque, claro, el empresario que ya la probó, que ya tuvo un problema, que ya sufrió una auditoría o ya le dieron un crédito, ya, bueno, pues ya, entonces a partir de ahí se convierte en un santo, ¿verdad? Pero el tema está en precisamente todos aquellos que no han sentido el rigor todavía y que se van metiendo en la boca del lobo porque cada vez es más peligroso y, número uno, cada vez es más fácil que los detecten y cada vez es más peligroso las consecuencias que eso tiene, ¿no? ¿Y cuál es la estructura, Barbie? ¿Cómo tejieron esta intención? ¿Cómo está integrado el contenido del libro? Platícanos. Sí, bueno, no sé si Roberto ya pudo solucionar el tema de conectividad, que quiera participar para efectos de no acaparar yo el micrófono. Dame un segundo. Parece que sí, parece que ya lo pude solucionar. No sé si me escuchan bien. Escuchamos mejor, sí. Perfecto. Bueno, el objetivo fue dividir el libro entre situaciones que suceden antes de una auditoría, en situaciones que suceden cuando se trata de elegir a un profesional. Hay algo de ruido atrás de ti, Robert. ¿Aquí me escuchas? Sí, pero hay algo atrás de ti, como una tele o alguien atrás que se escucha No. ruido. A ver, dame un segundo para corregirlo, perdón. Bueno, si gustas lo explico yo. Mira, realmente la estructura del libro tiene que ver con fases desde que un contribuyente se da de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes hasta que tiene que enfrentarse ya al cobro de un adeudo. Es decir, si te fijas, podríamos decir que hay una etapa de carácter preventivo y otra etapa más bien de cómo afrontar precisamente ya una actuación por parte del SAT. En este carácter preventivo, pues tocamos temas desde, por ejemplo, estar al tanto de la localización del domicilio fiscal. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día ya se activó un sistema llamado buzón tributario de comunicación con el SAT, en donde yo tengo que reportar mi correo electrónico, tengo que reportar mi número de teléfono celular para que el SAT me pueda estar notificando. Ya las notificaciones de carácter personal, donde iba la autoridad a tocarte la puerta para dejarte un acta y entregarte el documento en físico, cada vez son menos y prácticamente ya están siendo sustituidas porque la ley le permite hacerlo todo por internet, precisamente a través del buzón tributario. También, por ejemplo, se establece una constancia de situación fiscal electrónica en donde yo puedo corroborar si estoy localizado o no estoy localizado. Son dos ejemplos en donde qué es lo que hace el contribuyente. No está al tanto de esta situación. Muchas veces cree que esto es una responsabilidad por parte de los contadores. Le dice, oye, tú lo verificas, tú chécate en la constancia de situación fiscal y ahí si algo me avisas, ¿no? Asumiendo que siquiera tuviera la prevención para decírselo al contador. Hay casos múltiples donde ni siquiera hay esta conexión entre el contador y el empresario. Y entonces el empresario asume que el contador está al pendiente y el contador por otra parte dice, pues yo por qué habría de estar al pendiente si es un tema personal del contribuyente con correos, con teléfonos que llegan al contacto
del contribuyente. Entonces, la serie de consecuencias fiscales que hay hoy en día son importantísimas y no lo estamos dimensionando. En el tema, por ejemplo, de no tener el domicilio fiscal localizado, hoy eso me da, por ejemplo, la consecuencia de que incluso en algún momento esto derive en que ni siquiera me permitan facturar, que haya una restricción temporal de mi certificado de sellos digitales. Implica, por ejemplo, que la autoridad puede estar en algún momento pretendiendo presumir que lo que yo voy a facturar son una operación simulada. Esto me puede generar una problemática, por ejemplo, de que me notifiquen un montón de cosas, bien sea porque no chequé el buzón, bien sea porque en el domicilio fiscal tampoco estoy localizado, porque alguna vez me di de alta con mi mamá en la casa de mis papás hace 25 años y yo ya tengo en otro lugar, etcétera, etcétera, y la mamá cada vez que va y lo busca a alguien, pues dice, oye, no, pues aquí no es, ¿verdad? Es lo que normalmente ya se divorció, ¿verdad? Las mamás dicen, ya se divorció, ya vive, no sabe, se fue al norte. ¿Me explico? Y fíjate que son detallitos que parecen que no van a tener mayor trascendencia, pero no saben ustedes hoy en día cuántos Innocuos. ofendemos por esos temas. Ok. Oye, y ahorita que dices, bueno, desde que se da de alta, el libro abraza la selección de la figura jurídica en donde debe tributar o se meten a partir de ya que nace. Sí, fíjate que ese es un tema que nosotros identificamos más como una situación tan casuística que sería muy irresponsable tocarla en una obra que está En dirigida. un manual, ¿verdad? O sea, podría ser Sí, tema de otro libro, el decir, a ver, claro. ¿cuál es la figura jurídica en la que debes de tributar, verdad? Sí, nosotros partimos de la base de que ya está dado de alta y que ahí ya se despliegan una serie de consecuencias jurídicas y de temas que debería de tomar en cuenta, ¿verdad? Perdóname la analogía, pero bueno, ya nació el bebé, ¿no? Ya fuiste al registro público. No se trata de ver cómo seleccionaste a la mamá o en dónde, ni cómo se conocieron, ni nada, sino esa es otra historia. Y aquí ya nació el bebé, ya está vivito y coleando y ya fuiste al registro. A partir de ahí toman ustedes el camino, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte básica de su alta, de sus puntos ahora finos del domicilio, ¿no? Como un atributo fundamental de la personalidad del contribuyente y así, ¿no? Y luego... Luego hay una serie de prevenciones que tienen que ver con el día a día. Situaciones donde ya el contribuyente, el empresario está operando y tiene una serie de movimientos que, insisto, a veces reporta al contador, a veces no lo reporta, pero que a veces también ya cuando lo hace y le da la noticia al contador para la declaración anual o para la declaración mensual, ya es un evento que al pasado quizá no se puede corregir. ¿Me explico? Oye, Algunas veces sí se podrá y a veces no. Ya olvídate, porque ya no sé qué le digo no, ya me parece que entonces el contador se da cuenta, ¿no? Porque ya aparece todo en el expediente, ya como tiene todo código, y a la hora que le está armando le dice, oye, ¿y esto de dónde salió, verdad? Porque ya está un CFDI, ya le llega pues en su declaración la información al contador. Ya no tiene secretos, vaya, nadie. Sí, mira, por ejemplo, hoy en la mañana atendimos un cliente que pues es muy común, ¿verdad? Que tienen su empresa y ellos como socios ante la falta de liquidez, pues inyectan dinero, ¿verdad? Y estas inyecciones de dinero, pues ellos las ven muy normales y muy en el sentido, digo, son normales, pero las ven como que, pues yo soy el socio, soy el representante legal, pues ¿por qué no habría yo de hacerle una transferencia a mi empresa si ocupa ahorita liquidez, ¿verdad? Y estas cuestiones están siendo el pan de cada día de las observaciones por parte de la autoridad, porque todo lo que genera una huella en el banco, que es que hay un depósito, se entiende que de foul, es decir,
ya salvo prueba en contrario, tienes que pagar impuestos por ello, salvo que tú demuestres que no. Efectivamente, por prestarle un dinero como socio a la empresa no se debería de pagar impuesto, si es que cumples con una serie de documentos y de requisitos para comprobar esa situación en caso de que la autoridad te lo cuestione. Y eso yo te puedo decir que en 9 de cada 10 pequeñas y medianas empresas no se realiza. Y bueno, sí se puede hacer, pero tendría que documentarlo, ¿no? Tendrían que hacer alguna serie de recomendaciones que me imagino Laura las expone. Y fíjate que la principal recomendación ni siquiera es que ellos la hagan, ¿verdad? Porque me queda claro que el empresario se va a dedicar precisamente a sus labores de generar negocio. Es simplemente abrirle los ojos y tomar la conciencia de que son cosas que hoy en día no está tomando en cuenta y que en el momento en el que realice ese tipo de operaciones que están descritas precisamente en el libro, él de primera mano debe de realizar ciertos actos que también están descritos ahí, hacer el contrato, irlo a ratificar con un notario público, pedirle copia del estado de cuenta si es que el depósito vino de algún tercero que prestó el dinero, o guardarle él su estado de cuenta bancario conjuntamente como parte de la contabilidad de la empresa, informarle al contador de ese movimiento para que lo pueda registrar debidamente en contabilidad. Si ese dinero ya no se va a regresar, sino que va a quedar para financiar o para capitalizar, mejor dicho, la empresa, pues ahí tendrá otra serie de requisitos, como levantar ciertas actas de asamblea que no se cuidan, temas que tienen ciertas formalidades que no se cumplen. Hoy en día, por ejemplo, estamos en los albores de hacer las posadas por parte de las empresas. Y yo te puedo asegurar que 8 de cada 10, todos los gastos que van a tener que ver con la renta del lugar, con los meseros, con el banquete, con las bebidas, lo van a meter como deducibles a las empresas. Tiene cierto sentido porque dice, a ver, al final de cuentas se trata de mejorar el clima laboral y eso tarde o temprano pues es para, o sea, no lo estoy haciendo para los 15 años de mi hija, lo estoy haciendo claramente por ese beneficio que yo busco de que los trabajadores se sientan reconocidos y por lo tanto pues sigan la productividad de la empresa. Es decir, es válido, sí, en términos generales es válido, pero hay requisitos que se tienen que cumplir. El requisito esencial es que, a ver, el criterio que sigue el SAT para hacer algo deducible es que el gasto que tú hagas sea indispensable para la empresa. Y entonces aquí el tema es, ¿qué es lo indispensable para la empresa? Y la jurisprudencia de la Corte, o sea, los criterios de los jueces nos dicen, a ver, algo va a ser indispensable si se encuentra relacionado con tu objeto social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cuando abro mi empresa, pues debo de tener un objeto social que me permita cierta flexibilidad para decir, oye, a la empresa también le va a ser importante realizar este tipo de convivios, de climas laborales para mejorar la eficiencia y que por lo tanto es parte de la finalidad de la empresa realizar este tipo de gastos para este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces yo ahí encuentro una vinculación y si el día de mañana llega la revisión de la autoridad, pues yo le puedo, y me cuestiona, oiga, tú te dedicas a fabricar elevadores, pues como, ¿por qué quieres deducir 200 botellas de vino, verdad? Lógicamente, para el SAT esto está fuera de contexto. En el momento en el que yo le enseño mi acta constitutiva y si cuando abrí la empresa no lo hice, sino después hice un acta donde aumenté el objeto social y le digo, oye, ¿qué crees? Es que mi actividad es realizar elevadores, pero también mi actividad es cuidar a mis trabajadores y para cuidar a mis trabajadores yo necesito hacerles eventos sociales que me ayuden a mejorar este clima laboral. Y como también eso es parte de mi finalidad, pues toda esta serie de gastos lo puedo meter perfectamente como deducible. Si ves la diferencia de contraste que implica una y otra situación, nada más por un requisito que lo puedes hacer en media mañana con el notario público. Claro. Y finalmente yo me quedo reflexionando porque es un poco el juego del gato y el ratón, ¿verdad? Porque esto ha existido siempre. Las empresas siempre han hecho sus festejos, siguiendo el ejemplo que citas,
así como otros gastos y bueno, pues depende de cómo se documentaba y de qué tan bravo era el auditor y ¿no? Ahora estamos nosotros cruzando una etapa, una era en donde debemos entender que todo lo que haga la empresa, digamos, que sea representativo, vaya, en volumen y en dinero, tiene que estar documentado, tiene que estar debidamente soportado con una lógica, ¿no? Ahora le llaman la razón de negocio y tiene que haber una metodología, un documento, una contabilidad, en fin, una serie de cosas pues que antes no eran tan importantes, Roberto, creo, ¿no? Como ahora, a ver, imagínate, pues sí, aunque parezca exagerado, para la posada, pues tengo que tener contemplado en mi acta constitutiva actos paralelos que vayan encaminados al estímulo del clima laboral de la empresa. Muy lógico, pero si no lo dije yo en el acta constitutiva cuando yo estaba naciendo, pues entonces me puedo enfrentar a una diferencia. ¿No, no, Roberto? Sin duda. Hay cuestiones que parece que son contraintuitivas. Yo diría que son contraintuitivas. Por ejemplo, el tema de introducir esta cuestión de las cenas de fin de año, de los eventos de integración a los que cada vez más las empresas tienden, al cumplimiento de cuestiones, por ejemplo, de la NOM 35. Todos estos temas tienen sus particularidades y de inicio yo coincido con Marvin en el punto de que tendrían que estar contenidas por ahí en el objeto social para cubrir el requisito de la estricta indispensabilidad. Pero la cosa de cuestiones donde no le hacíamos mucho énfasis porque no resultaban tan necesarias en otro momento histórico, pero que ahora son medulares. Los expedientes de los trabajadores, por ejemplo, si le pago sueldo es una cuestión, si le pago bonos, si le pago productividades, si le pago, no sé, ayuda para despensa, premio de puntualidad, ese tipo de cosas tienen que estar perfectamente bien desglosadas en el recibo de nómina que se tiene que timbrar y que tiene sus propios rasgos de identificación. Lo mismo ocurre con los FDIs, donde nos encontramos con que existe un catálogo donde a veces no cabe la actividad de manera específica que es la que estoy realizando y entonces tengo que utilizar algo de lo que prevenga el propio catálogo de facturas del SAT. Y para no ir más lejos, uno de los temas más graves que estamos viendo en la práctica el día de hoy es la integración de los expedientes de los proveedores o de los clientes. Muchos de los problemas que se ven el día de hoy tiene que ver con la interpretación de si en efecto la integración del expediente de las personas con las que hago operaciones está bien o mal soportada. Uno asume que cuando uno trabaja con mucha frecuencia con un mismo cliente o con un mismo proveedor, pues ya no hay tanto problema porque ya tengo la información o lo tengo dada de alta en el padrón de proveedores, en el propio, por supuesto, pero no debemos perder de vista que hay una serie de documentación e información que tengo que tener del propio proveedor o cliente. Tengo que saber quién es, tengo que tener su opinión de cumplimiento positiva para poder ubicar que no haya sido publicado en uno de estos listados famosos que todos hemos escuchado, el gris, el negro, el de contribuciones pendientes, la cuestión del buro de crédito, todos estos temas que pueden arreglarse de manera preventiva con un poco de precaución. Bueno, es mucho trabajo administrativo, eso es verdad. El siglo XXI le ha traído una carga administrativa impresionante y lo que falta todavía a las entidades que producen recursos, sean personas físicas o morales. Y en función de eso, la integración de los expedientes de las personas con quienes yo tengo operaciones es medular para prevenir una muy buena medida los problemas que podrían detonarse a partir de los aspectos como los que platicaba Marvin en el sentido de, oye, ¿qué pasaría si yo tomo estas prevenciones para evitar que me vayan a generar un crédito después o para evitar que me finquen un incumplimiento de disposiciones fiscales? Es un tema muy particular esa cuestión de la integración de los expedientes, del mantener los temas de la NOM 35, de mantener el control financiero de las operaciones que realizo, de no tener depósitos bancarios
que no estén detectados o que no sepamos exactamente por qué se realizaron, cuando son operaciones que simplemente no se le comunican a quien principalmente las tiene que saber, que es el contador. Desafortunadamente es un tema que sucede con cierta frecuencia, no solo en empresas pymes, a veces lo vemos también en empresas de cierto rango, de cierto nivel, incluso hasta transnacionales está empezando a ocurrir, ¿no? Entonces, a partir de esos escenarios, donde pues basta una hojadita aquí a la obra para poder ir tomando posiciones preventivas, para tratar de minimizar algunos riesgos, para ser consciente de que estos problemas los tenemos que abordar desde una óptica colectiva, con un abogado, con un contador, con un experto, con un administrador incluso también, donde se le pueda hacer, donde se le pueda remediar desde la perspectiva preventiva y bueno, desde luego en la parte correctiva, pues ya no tienes mucho más que hacer más que en cuestión de defensa, ¿no? Esa parte se aborda también un poco, pero aquí el objetivo es ir viendo cuáles son los escenarios, qué va a pasar si llegamos a un cierto momento post auditoría o donde un trabajador olvida inscribirlo dentro de los primeros 5 días, que es un tema muy, muy común. Olvido inscribir al trabajador, como la ley me dice que tengo 5 días para inscribirlo, no hay problema, lo llevo al seguro y sorpresa, el criterio de los tribunales es totalmente diferente al contenido de la ley. Para evitar este tipo de sorpresas, para evitar este tipo de cuestiones, ese fue el objetivo, ese fue el punto fundamental para la producción de la obra. Oye, pues mira, me parece extraordinario, es un libro que me ha permitido ponerlo en pantalla, de excelente presentación, lo he tenido yo en mis manos y consta de 6 capítulos, como lo cuentan. Voy a hacer un resumen acercándonos ya a la hora de terminar esta presentación. El día a día, así lo llama el capítulo primero, ¿no? Y está muy padre porque, como ustedes pueden ver, son casos, como diría Silvia Pinal, pues son casos de la vida real, ¿no? Es el día a día de cosas que hacemos y me parece muy interesante tu comentario, lo quiero subrayar, Roberto, porque ustedes tienen una visión de litigio, no tienen una visión del contador. El contador, bien o mal, estamos nosotros hechos para actuar de acuerdo a la norma, ¿no? Pues así dice, ya el contador te deja hacer o no te deja hacer, porque así está estipulado. El contador, digamos, capacitado, ¿no? El contador actualizado, preparado, debo decir. Pero ustedes tienen una visión ya como 5 pasos adelante, cuando ya el cliente se está enfrentando justa o injustamente ante un tribunal, ¿no? Y esto me parece bien. El segundo capítulo, bueno, ya lo platicamos, ¿no? Un poquito de qué debes de hacer cuando vas a contratar un proveedor. 6 consejos o 6 subdivisiones muy prácticas en la relación con el proveedor, que válgame Dios, ¿no? Hay algunas empresas ahora, yo participo como proveedor de la industria automotriz. Y bueno, papá, tienes que ir cada año a pagarle a un consultor externo a que te pase báscula de todo y te hacen un examen, te integran un expediente que incluye hasta tu vida personal, casi, ¿no? Y eso si quieres tú seguir en la lista de proveedores. Pero bueno, obviamente pues ellos tienen los recursos que al final pues, se lo delegan a un despacho que tú como proveedor pagas, ¿no? Luego, aquí platícanos un poco de esto, no hemos hablado, del capítulo 3, de las decisiones al optimizar tu pago de contribuciones, Parvi. Ya, pues básicamente es el aprender a identificar temas que tienen que ver con evitar estrategias fiscales que luego tocan a la puerta como situaciones muy novedosas, como muy innovadoras, como muy benéficas, pero que tarde o temprano pues no son más que venta de facturas simuladas, ¿no? Y esto, francamente, está generando una serie de problemáticas ya en las auditorías y en la determinación de cobros por parte de las autoridades fiscales. Entonces,
Si bien es cierto, ponemos ahí algunos elementos muy básicos, porque como lo platicábamos hace rato, es imposible hacer una receta de cocina para aplicable a cada empresa. Sí, por ejemplo, decimos temas en donde diferencias entre operar como persona física o moral no precisan, pues, a lo mejor una radiografía muy detallada, sino se pueden dar ya desde la obra algunos consejos y sobre todo identificar peligros en estas nuevas planeaciones fiscales, en la compra de empresas con pérdidas, las consecuencias penales que puede haber para aplique y que luego también se pueden volver temas con un doble impacto, ¿verdad? Porque pues lo que se hace cuando te metes a estos temas, pues es que la empresa compra una factura, mete la deducción y luego el dinero se lo pretenden regresar a través o bien a la propia empresa como algún aspecto ahí de un ingreso que no debía de pagar impuestos, o luego se los devuelve en efectivo y ahí va el contribuyente y va y lo deposita de nuevo a la cuenta bancaria y se vuelve como una serie ahí de una bola de nieve, ¿verdad? Que le genera muchísimos problemas a los contribuyentes. Entonces, Yo tenía perdóname, doctor, yo tenía un maestro, en paz descanse, hace muchos ayeres, que cuando yo me empecé a asomar al mundo fiscal, muy dicharachero, que decía, hasta para pecar hay que estar capacitado. Eran otros entonces, ¿verdad? Porque las planeaciones fiscales, insisto, pues no eran tan detectables, y eran no tan, había auditorías muy serias y todo, pero él era de la ola de ese entonces de fiscalistas que decía, pues que se podía hacer prácticamente todo, siempre y cuando estuviera bien hecho. Este capítulo que habla de las planeaciones, de las, digamos, opciones fiscales que toma o que puede tomar o que se le ofrecen al empresario, ¿podrían calificar ustedes el enfoque que le dan en su obra como algo prohibido, como algo peligroso, como algo posible? ¿Cuál es el enfoque que tiene este capítulo 3? básicamente es aprender a identificar qué temas parten de la legalidad y de la interpretación de la ley y qué otros parten de hacer engaños, de simular cosas que no existen en la realidad. Digo, obviamente al SAT no le gusta ninguna planeación fiscal en cuanto a que a través de buscar alternativas que la propia ley establece se pueda pagar menos impuestos, no le gusta, pero mientras la ley lo permita, recordemos que en México todo lo que no está prohibido está permitido para las personas de a pie, para los gobernados. Pero esa es una línea y otra línea son claramente cuando se presentan otra serie de estrategias que no son en esas, no tienen ese contexto, ¿no? Y yo creo que esto ya se ha vuelto también muy intuitivo, ¿verdad? Si lo que se me presenta es de cierta manera algo que tiene sentido bajo el común, la lógica común, pues ya voy bien, ¿verdad? Pero hay otros casos donde dices, oye, pues ¿cómo va a ser posible que yo haga un gasto y me devuelvan el dinero en efectivo, ¿verdad? Claramente no necesito ser un experto en fiscal para saber que eso de cierta manera no tiene mucha trascendencia en lo posible, ¿no? Entonces, a eso se dirige, la verdad es que es un capítulo muy interesante porque nosotros no nos exponemos como una situación del deber ser, sino como un aspecto meramente práctico, ¿verdad? De que el contribuyente tenga herramientas para distinguir uno y otro. Bueno, yo escucho de pronto algunas exposiciones de diferentes foros emanados del propio sector público, ¿verdad? De la autoridad, emanados de empresarios, de cámaras, y siempre habrá un enfrentamiento, reconozco que cada vez menor, ¿verdad? Pero hay quienes, es la Santa Inquisición y no se puede, vaya, nada, porque te vas a quemar en la hoguera con leña verde.
Y hay otros que serán siempre más agresivos y dirán, pues sí, mira, si lo haces te vas a exponer, tienes que todo tiene un límite, abusado con esto, abusado con aquello. Y bueno, pues va a ser muy interesante descubrir a mis amigos en este capítulo 4 y la postura que nos recomiendan en tema tan importante, ¿no? Muchas empresas, muchas que han estado tan acostumbradas a lo largo de su existencia a convivir con esquemas fiscales, como el outsourcing, por ejemplo, que hoy en día pues no pueden operar si tienen que meterse al redil y pagar todo lo que se genera en un entorno, digamos, normal, pues se acaba la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo también a misterio de nuestros escuchas actuales y futuros para que vayamos a ver lo que nos recomiendan ustedes en este capítulo 4. Y luego, hablamos del patrimonio, ¿no? En el capítulo 5, que a ver, platíquenos un poquito de este tema. Sí, adelante, Roberto, no sé si quieras comentarlo. Sí, muy bien. En cuestiones patrimoniales, pues a ver, lo primero que tenemos que identificar es cómo operamos como persona física, como persona moral. Una vez que determinamos esto, pues recordemos que las personas físicas al final son las que integran a la persona moral. En consecuencia, el usuario final, por llamarlo de algún modo, de los temas patrimoniales siempre va a terminar siendo una persona física. Y hay que entender qué es lo que puede suceder cuando las contribuciones no se cubren como se tienen que cubrir o conforme la ley, de entrada. Segundo, cuando no tomé las previsiones específicas para poder evitar la generación de una auditoría, enfrentarme a una problemática fiscal de cierto nivel o de cierto tamaño, y en consecuencia, ahora lo que tengo que hacer es empezar a tomar decisiones patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con todas las cuestiones de responsabilidades solidarias? ¿Qué pasa cuando yo soy el? ¿Qué pasa cuando soy el administrador único? Recordar que cuando se trata de contribuciones retenidas, ¿cuáles son los alcances de mi responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de mi situación patrimonial frente a una deuda fiscal? Recordemos que no siempre la cosa es que yo tenga que pagar por todo lo que se debe, sino solamente hasta el alcance de mi aportación en algunos casos, o solamente hasta donde mis bienes así también tengan esa posibilidad. No, por más que se deban 10, 20 o 30 millones en un momento dado, pues en realidad es solo hasta el total de mi patrimonio o hasta el porcentaje de mi aportación que yo estaré obligado a solventar esa situación. Si Y no tienes finalmente también, patrimonio, ¿qué pasa, Roberto? ¿qué pasa cuando no tienes patrimonio? Pues a una piedra no le podemos sacar sangre la última vez que lo chequé, ¿no? Entonces, partiendo de esa misma base, si tu patrimonio no es equivalente al adeudo, pues entonces tendrás que pagar con lo que tengas, y si no tienes nada, pues el adeudo ahí va a estar, porque ahí va a estar, y el día que vuelvas a tener bienes, ahí te van a estar esperando ¿No prescribe nunca? para poder jalarlos, ¿no? Y por supuesto, ese es un tema que también se aborda. La prescripción y las nuevas reglas a partir de 2018, ¿no? Oye, Una de las problemáticas que ni con existía cuerpo pagas, si no tienes dinero con cuerpo, puedes pagar. habría que preguntarle a las autoridades No, qué vaya, me opinan al refiero, respecto, si no ¿no? hay billete, Te puedes ir a guardar un ratito. Ajá, En casos muy extremos, sí, es un tema de los que se aborda ok. justamente. Pues está padre, a mí me parece. Comentábamos al principio y retoras, a ver, a las autoridades. Mira, tienes razón, pero me gustaría retomar justo lo que charlábamos al principio. A ver, las autoridades fiscales son un tema serio. Hay que tenerles el respeto, tampoco se trata de tener un miedo irrestricto a lo que pueda suceder, ¿no? Hay que entender cuáles son las reglas del juego, al menos en una cierta medianía, en un cierto nivel, para que no me quiten el sueño, para que pueda yo descansar, para que yo pueda operar, para que pueda generar los ingresos que a su vez me van a dar para seguir sosteniendo las contribuciones que tengo, a los que estoy obligado a pagar. Pero eso tampoco quiere decir que nada tiene solución en esta vida, ¿no? No, a ver,
Esto lo que tiene que ver es, tengo que tener un cierto grado de conciencia de que hay cosas que ya no puedo hacer. Hay cosas que si las hago, donde si me introduzco en ese mundo, las consecuencias pueden ser muy complicadas de absorber, Correcto. pero tampoco de lo que se trata al final es de crear. Ujú. Otra vez medio se nos va la señal, Robert, y retomo ya apuntándome a concluir. La manera, una mejor probabilidad, Sí, una ¿sí? situación aquí técnica, ¿Aquí me Robert, escuchas? que se va y se viene tu audio, y retomo, bueno, le doy la importancia que tiene este capítulo quinto exquisito, ¿verdad? Del tema de tu responsabilidad. Y bueno, aquí que estoy de anecdótico, recordando a este ilustre maestro que tuve, te apuntaba en el pizarrón una raya, ¿no? Y ponía, esto que aquí está a la izquierda, esto no se puede ni pensar hacer, ¿eh? O sea, aquí tenemos la ley del otro lado, aquí podemos inventar, innovar, crear y demás con la otra. Estos 4 o 5 cosas, temas de comercio exterior, recuerdo temas, por ejemplo, las retenciones, algunas cosas que ahí, aquí dice metan, mis chavos, ¿eh? Porque esto es penal. Al empresario lo podremos defender y irnos le podrán cobrar, vaya. El peor de los casos tendrá que pagar sus impuestos. Pero si se meten aquí en este tema, aquí es cárcel, ¿eh? Aquí no me metan a su cliente nunca. Aquí en esta cancha nunca jueguen. ¿Cómo se me quedó a mí grabado esas do's and don'ts en el tema de la planeación? Insisto, eran otros tiempos muy diferentes a los que tenemos ahora. Oye, muy bien, pues vamos entonces al capítulo sexto. Nos echamos un tema, pues que antes no eran, bueno, el IMSS siempre ha sido peligroso y muy bueno para cobrar, ¿verdad? Y le regalan un capítulo completo al tema del IMSS Infonavit. ¿Cómo se estructura y cuál es el mensaje, Marvin? Mira, pues algo que de repente la gente no tiene en mente es que bajo la ley fiscal, los cobros que se hacen a los patrones por concepto de cuotas del IMSS y cuotas del Infonavit y otra serie de cobros, es como si fueran impuestos, ¿no? Entonces, es por eso que se decidió abordar este tema, sobre todo identificando los principales temas que generan el cobro o la molestia del IMSS a los empresarios, ¿no? Entonces, hay ahí puntos de cuando no se da de alta al trabajador y sufre un accidente, recomendaciones en cuanto a qué hacer en ese momento, lo doy de alta, no lo doy de alta, mejor lo atiendo, a lo mejor en un hospital privado, ¿verdad? Me va a salir más barato que el tema de que el Seguro Social le dé la mala atención ahí y luego no la intente cobrar. Hay ciertos cobros que hoy ilegalmente se hacen cuando tú construyes una casa en total o parcial, que desde hace 30 años son ilegales y que la autoridad pues lo sigue cobrando porque la gente le sigue pagando, ¿verdad? Como no tiene conciencia de que esto es ilegal y de que pues no hay sustento para que lo cobre, pues van y ya incluso hasta hay una subcultura ahí de la corrupción por los auditores, ¿no? Que todos lo conocemos, van y llegan y dicen, ay, pues esta es la cuenta, pero pues dame tanto y no paso, no te paso más allá, ¿verdad? Cuando pues, de origen es ilegal. Entonces, se identifican también ahí las razones del por qué esto no procede. Temas de las clasificaciones en los riesgos de trabajo, que también son muy, muy, muy importantes, ¿no? O sea, a ver, hoy en día, por ejemplo, las empresas están obligadas a darse de alta y van a pagar sus cuotas de acuerdo a las actividades preponderantes que realicen. El tema es que nadie hoy en día en este mundo moderno realiza una única actividad. ¿Me explico? Tengo en la memoria un cliente que de una agencia de viajes chiquita
¿verdad? Que tenía un mensajero en una motocicleta, ¿verdad? Y entonces la autoridad me estaba tratando de decir, oye, por el hecho de que tú tengas transporte en tu agencia de viajes, pues te tienes que clasificar en otra actividad, ¿no? Y entonces me debes X número de cuotas. A eso me refiero en el sentido de que qué criterios se siguen, ¿verdad? O sea, hoy en día en concreto, tú puedes realizar 50 actividades, pero vas a pagar conforme a la que más horas hombre se dediquen a la actividad preponderante. Es decir, por ejemplo, tú en tu instituto, tú tienes en tu instituto la actividad de académico, ¿verdad? Y 10 de tu plantilla de 15 personas, 10 se dedican a actividades académicas, pero a lo mejor en adición al académico también tienes, no sé, la comercialización de libros, me explico, y si vendes libros y los entregas a domicilio, ¿verdad? Con un mensajero, etcétera. Entonces, te van a decir, no, espérate, es que tú también tienes venta con transporte. Sí. No, y por ejemplo, para hacer algo más ejemplificado, podemos tener nosotros una producción importante de material cibernético, porque ahora hacemos muchas cosas en línea y entonces tenemos una producción de programas y demás, y tenemos un equipo de gente que no está dando clase, pero está diseñando, y de repente podemos tener un generador de contenidos, un locutor, cosas que aparentemente no tendría nada que ver en el pasado con una escuela, ¿no? Sí, y entonces tú dirás, ah, caray, pues, ¿en cuál me clasifico, verdad? Y con base en qué voy a pagar mis cuotas. Digo, en tu caso, en el ejemplo que me pones, a lo mejor dirás tú, pues no hay mucha diferencia de cuotas, ¿verdad? Porque pues las actividades siguen siendo ambas no tan riesgosas, pero hay ciertas empresas, por ejemplo, en la mañana me acaba de llegar una sentencia en donde una empresa se dedicaba al rubro de la asesoría en la construcción. Es decir, ella le integra todos los proyectos, hace todos los planes arquitectónicos, saca todos los permisos y licencias en municipios, y a eso le dedica el 90% de sus ingresos y tiene el 90% de su personal. Pero ahí de vez en cuando hace 2 casitas al año, las construye. ¿Me explico? Y Sí. eso representa el 10% de ingresos. Y entre lo que pagas por tener simples trabajos de trámites para la planeación de servicios de asesoría en la construcción y el materialmente construir, es un mundo de dinero. ¿Me Claro. explico? Llegó la autoridad y le dijo, no, tú ahí tienes en tu objeto social que construyes casas y hasta construiste una, me te reclasifico conforme a la constructora. Y entonces, precisamente en la sentencia lo que le dijimos, espérate, si hago esa actividad, pero esa actividad no es mi actividad preponderante, porque del 100% de mi plantilla, 9 de cada 10 se dedican a las actividades de sacar licencia, y estos sí existen, pero son acotados, entonces yo me voy a ir conforme la actividad más preponderante. Eso, digo, nadie lo trae en el radar, porque todos los contadores que nos escuchan no me dejarán mentir en que lo que te han dicho es, si realizas más actividades, muchas actividades, tú date de alta en la más riesgosa para que no tengas problema. Ese es el consejo que te dan. Pero bueno, eso al final del día está representando una cantidad importante para el empresario en el pago de cuotas incorrectamente, ¿verdad? Porque tú sí puedes realizar una actividad más riesgosa, pero si esa no representa tu actividad preponderante, no tienes por qué estar pagando conforme a esa actividad más riesgosa. ¿Cuántos casos de nuestros clientes están en esa situación y no se han dado cuenta? Claro. Oye, Marvin, Roberto, pues yo considero que es una obra importante y muy oportuna para el sector empresarial. Ahorita estoy revisando el contenido, los capítulos y escuchándolos, y creo, de verdad lo digo y lo digo en serio, que esto debería de ser un regalo que nosotros, los contadores, a nuestros clientes, se los demos, ¿no? A ver, cada Navidad andamos viendo si les damos un pomo o les damos, o los invitamos a comer o les damos alguna cosa de regalito a nuestros clientes,
Y bueno, aquí identifico a varios colegas que tienen sus despachos y demás. Pues no es mala idea, que agarremos y compremos. Les acabo de compartir la liga. Yo lo vi aquí, que es la página de la editorial Marvin, en donde está el libro, que lo pueden comprar en línea, tanto electrónico, que está baratón, como en el papel, y lo propongo como una buena alternativa para que nosotros los contadores se los obsequiemos a nuestros clientes ahora en estas fiestas navideñas. Les haremos un bien a ellos, nos haremos un bien a nosotros también como consultores, ¿verdad? Porque cuando el contador está más ordenadita, pues bueno, todo el mundo estamos más a gusto. Pues indirectamente, Richie, se ven beneficiados los contadores porque les van a llegar menos problemas, ¿verdad? Correcto. A lo mejor ustedes los abogados no tanto, ¿verdad? Pero bueno, a la larga sí, porque se van a ir al cielo al ser tan buenos contribuyentes. Bueno, pues ya de verdad, con mucho apetito de leerlo, y sobre todo me parece que también es un libro de consulta, no es una novela que se siente de un tiro necesariamente, me parece, pero pues que sí podemos ir a ver alguna cosa que nos interese. Entonces, bueno, pues gracias de nuevo. Abro el espacio para mis compañeros, si alguien quiere saludarles a los expositores. Adelante, todo suyo, levántenme la manita y adelante. Además es jueves, los que ya se tengan que ir al dominó o al pádel o al boliche, pues también estamos terminando muy a tiempo. Muy bien, a ver, Michuy, aquí te abro. Adelante, Jesús. Gracias, maestro Ricardo. Buenas noches a todos. Creo que esta obra es muy importante, puesto que la política federal de no incorporar nuevos impuestos, pero abrir una fiscalización mucho más ardua y mucho más incisiva. Esta obra en lo particular creo que nos ayuda a nosotros como contadores, pero sobre todo a los empresarios, a que se tenga más cuidado en estos detalles, porque al final del día son detalles, no es la operación en sí, pero sí forman parte de la operación todas estas cuestiones que están comentando los doctores. Entonces creo que es una obra que pues todos los empresarios deberían de tener y deberían de consultar al menos mientras se termine este sexenio y en el próximo seguramente. Ese es mi comentario, maestro Ricardo. Gracias, Jesús. Te saludo con mucho gusto. Si no tiene alguien más solicitud de la palabra, pues me despido dándole las gracias, Roberto, Marvin, y a todos ustedes, y igual a nuestros escuchas que nos acompañaron atentamente en Facebook Live. Entonces, bueno, un abrazo del Instituto Scadia. Aprovecho de desearles fiestas navideñas muy felices y a comprar el libro todo el mundo y a regalar. Muchísimas gracias por el espacio al Instituto Scadia. Felices Desde luego, sí. Saludos para todos. fiestas para todos y gracias por su tiempo. Seguro que sí. Saludos de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.